nunca llego a comprender que vaya conduciendo un Porsche tan barato y que la gente no lo sepa. Y me lo pregunto constantemente, bueno, ¿cómo no todo el mundo tiene uno? Yo me siento especial al conducir un Porsche 944 porque cuento con una estética bastante especial en la carretera, obviamente, está a la vista. Tienes el mismo espacio que en un Porsche 911, tienes los mismos asientos que en un 964, tienes el mismo volante, los mismos acabados, más o menos el mismo salpicadero, y es un Porsche, realmente es un Porsche. Una cosa que me pregunta todo el mundo es que no, pero es que esto es un Porsche que es un Audi. No, ese era el 924 que tenía una mecánica buena. Este es un motor Porsche, es la mitad del motor que montaba, del V8 que montaba el 928, que lo cortaron por la mitad directamente y le pusieron, bueno, unos contrarrotantes para neutralizar vibraciones. El motor es un 2.5 y con una caja manual de 5 velocidades, tiene 163 caballos, a priori pueden parecer no muchos, hay muchos coches en la carretera hoy en día que superan esa cifra, pero son 163 caballos, no de los de ahora, sino de los de antes. Eso es bueno porque le hacen un coche muy elástico, es un motor que empuja bastante desde abajo. El consumo a lo mejor medio puede rondar los 11 litros por ahí, y hoy en día hay muchos coches con incluso menos potencia que te pueden consumir eso. Es un coche bastante lógico, bastante usable, y lo puedes usar en el día a día sin ningún tipo de problema. Evidentemente hay que tener cuidado cuando compras estos coches porque te puedes dejar llevar un poco por la tentación al verlos tan baratos, porque dices, bueno, es que me parece muy poco dinero incluso para un coche normal, y además este es un Porsche, pues ¿por qué no comprarlo? Pero hay que saber, hay que tener en cuenta que en el apartado del mantenimiento es un Porsche, y si hay que cambiarle el embrague, le tienes que poner el embrague de un Porsche, y si le falla el motor, es un motor Porsche, y los motores Porsche son muy delicados. Y todo puede salirte muy caro si no prestas mucha atención a ciertos detalles y te informas bien antes de comprar unos. A mi coche hubo que cambiarle el embrague y al final la cosa salió bastante cara, pero bueno, yo sabía lo que compraba, sabía lo que me iba a costar y aún así me mereció la pena. Caro, pues es caro porque incluso te puede salir por más del doble que el embrague de un Porsche 911, por ejemplo. Aspectos positivos de conducir hoy en día un Porsche 944, por ejemplo, que es un coche clásico, es un coche que tiene ya 25 años, te ahorras el impuesto al menos en mi localidad, me ahorro el impuesto de circulación. Bueno, la gente te va diciendo cosas por la carretera, te pregunta de qué año es, que qué bonito, que nunca había visto uno, que qué chulos los faros. Me fui el otro día a Porsche Madrid y la chica de la garita se quedó mirando el coche como diciendo, ¿qué coche es este? Me preguntó yo, perdona, ¿esto es un Carrera? Le dije, no, esto es un Porsche 944. Y dijo, ¿cómo? La chica que hay en la puerta de Porsche. ¿Cómo? Pues nunca lo había visto, o sea, nunca había visto entrar a la Porsche un 944. Me dijo, pues qué bonito, me parece muy bonito. Y ahí me di cuenta realmente que es un coche más exclusivo a día de hoy que un Porsche 911. De hecho, la prueba está en que si te vas a la Castellana, te quedas 5 minutos en la Castellana, ves pasar por lo menos 4 o 5 911s. Bueno, he acudido a varios track days con él y la verdad que siempre que he salido del trazado
después de estar rodando un rato con él, siempre he salido muy sorprendido y sobre todo muy contento de lo bien que va mi coche. Y bueno, dinámicamente creo que es un coche que está bastante bien. Yo llevo desde muy pequeñito dedicándome a los coches y entonces he probado muchos coches, ya empiezo a saber un poquito más o menos qué es lo que va más o menos bien y qué es lo que no va más o menos bien. Y el Porsche 944 básico te da unas prestaciones y un comportamiento, además es una mecánica transaxle, lleva el motor delante y la caja de cambios detrás para equilibrar los pesos, 50-50 delante y detrás, y eso es algo que no llevan muchos coches. Es una disposición mecánica bastante especial que además se agradece, además es tracción trasera y agradece tener un poquito más de peso detrás cuando das gas, y siempre y cuando obviamente no llega a tener la tracción que tiene por ejemplo un 911 cuando aceleras, pero tampoco es tan delicado como cuando entras en la curva, y es un comportamiento bastante neutro y bastante agradecido que no encuentras en cualquier coche. Lo importante es la gente muchas veces, que compartir la afición con el resto de personas, cuando te preguntan, interactuar, uy, qué coche más bonito, de qué año es, ya inicias una conversación, me han dicho no sé quién persona que tiene este coche, que es mejor tal pieza si la cambiabas y tal. Y bueno, siempre es bonito, ¿no?, tener una afición, un hobby y dedicarle tiempo. Yo creo que esa es la gran diferencia entre tener un clásico y tener un coche moderno, ¿no?